Sí, estimado alumno, ¿cómo le va? Bueno, me encuentro bastante mejor, estaba medio engripado, pero no pasó más que eso. Estoy un poquito mejor, así que para no atrasarnos, vamos a esperar un ratito que ingresen más alumnos. Tenemos 5. Un poco más. Con respecto a la interpretación física eléctrica de las componentes simétricas, tendríamos lo escrito en el apunte del ingeniero escribano y después hay unos programitas del aula Mawson para mejor interpretación y para resolver algunos ejercicios que están en la carpeta también. En el caso particular, van a ver acá en la parte de abajo que tengo abierto algunos programitas. Bueno, este corresponde, ya dijimos el redondito este, que corresponde a GeoGebra para los componentes. Después tengo acá, no, este corresponde a circuitos trifásicos, triángulo, y este corresponde a circuitos trifásicos en estrella. Eso es del aula Moisan. Y después también tengo otro que es sobre tensión permanente. Ese es otro programita también del aula Moisan. Interesante para la interpretación física eléctrica de las componentes simétricas. Si hay algún otro programa y alguno tenga alguno otro, bueno, en buena hora. Ve lo que más o menos he manejado con respecto a este tema. Son programas sencillos, yo los abro. Dice, interpretación física y eléctrica de las componentes simétricas. Conclusiones. A. Para los sistemas de impedancias de cargas desbalanceadas conectadas en estrellas sin neutro, le llaman neutros flotantes. Entonces, para los sistemas de impedancias de cargas desbalanceadas conectadas en estrellas, las corrientes no tienen componentes de secuencia cero, sin importar cómo usted desbalancea la carga. Entonces, ¿qué significa esto? Tendríamos un circuito trifásico conectado a una estrella con cargas desbalanceadas, sin neutro. En este caso, podemos tener conexión. En el caso particular del generador, conexión en estrella y la carga conectada en estrella, o en el caso del generador,
conectado en triángulo y la carga conectada en estrella. En el caso que sea estrella, podría tener neutro, como no podría tener neutro, la conexión. Centro de estrella del generador, centro de estrella de la carga. En este caso, sería para los sistemas de impedancia de carga desbalanceada conectados en estrella sin neutro, las corrientes no tienen componente de secuencia cero, sin importar cómo esté desbalanceada la carga. No importa cómo esté desbalanceada la carga, no tenemos corriente por neutro. A eso se refiere, o sea, no hay homopolar. Y eso se puede ver en el caso particular, ya sea, vamos a ver que este es... a ver si se me abre. Se abren más lento los programas cuando comparte con el Zoom. Este sería el caso de Laura Moison, un sistema trifásico, conexión con neutro y sin neutro a través de este interruptor que tengo acá sobre la izquierda. Después tendría 3 cargas, Z1, Z2, Z3, en este caso 100 ohm y 10 ohm. Podría hacer también una diferencia acá, 100. Podría hacer. Voy a borrar la foto mía porque detener el video mío, porque si no me cuesta, no puedo mover la punta del... ¿Me escuchan los alumnos ahí? Yo tenía apagado el micrófono mío. ¿Me escuchan los alumnos? Sí, ingeniero. Hay algo que no hago. Voy a sacar esto. Lo voy a desconectar por los dudas. Bueno. A ver qué hay en el chat. Ah, sí. Bueno. No, porque tengo el parlante, pero no. Lo tenía apagado, me parece. Está conectado, pero no hay. Bueno. Vamos de nuevo a este primero. Entonces, hacemos el caso de 3 cargas, vamos a hacerle 100, 10 y 1, como para hacer una buena diferencia de desbalanceo de carga. Y como veremos, tendremos valores de, bueno, la tensión 379, 362 y 37,97. Evidentemente que tengo problemas de desbalanceo de carga. Está bien diferenciado para que se interprete el fenómeno desde el punto de vista de la corriente, no desde el punto de vista de las tensiones. Este desbalanceo, evidentemente, no es tolerable en los sistemas monofásicos. Siempre el desbalanceo de la fase, normalmente lo que habla la norma, en este caso es la norma de la AEA 90.909, que habla de un valor como para hacer referencia siempre del 6% entre una fase y otra. En la vida práctica, como profesionales, la experiencia que yo puedo transmitirles, hay establecimientos que tienen mayor valor de desequilibrio de corriente entre una fase y otra. Entonces, ahí es donde tenemos que actuar nosotros para balancear el sistema monofásico en cargas trifásicas. En sistemas trifásicos. Carga monofásica en sistemas trifásicos. Para tratar más o menos un 10%, no más de eso, porque si no, vamos a tener el problema. Este es muy extremo, el desbalanceo, dando valores de tensiones en cargas monofásicas superiores a 220 voltios, por lo cual el producto, el elemento, el componente, se va a deteriorar. Pero viéndolo desde el punto de vista de carga desbalanceada con neutro sin neutro, acá lo que tendríamos que, al tener abierto el conductor neutro, no tengo retorno por el neutro, la corriente cero, y sí tengo una diferencia potencial entre el neutro de la carga y
el neutro de la fuente de 197 voltios. En el caso que yo cierro el interruptor, por lo cual acá no voy a tener componente homopolar. Si cierro el interruptor, ¿qué va a suceder? Tengo desbalanceadas las cargas, tengo evidentemente desequilibrio de corriente, los valores de las tensiones los voy a tener normalizados al valor de la fuente, y voy a tener corrientes por el neutro. Este sería, para el caso, si no me equivoco, el que le sigue. Dice, en el sistema de impedancia... Entonces dice, para los sistemas de impedancia de cargas desbalanceadas conectadas en estrella sin neutro flotante, las corrientes no tienen componente secuencia cero, sin importar cómo esté desbalanceada la carga. En el sistema de impedancias anteriores, si existe el neutro, existe la terna de secuencia cero homopolar, cuyo valor es 3 veces la corriente y cero, porque se cumple la segunda condición. En un sistema de impedancia de carga idéntica al de A, puede haber componente secuencia cero de voltaje de fase que resulta ser la tensión de desplazamiento al neutro del centro de este, de desplazamiento al neutro, que es lo que se vio en Electrotecnia 1, me parece que es uno de los últimos ejercicios que ven, que hay que calcular la tensión de desplazamiento al neutro. Que ahí sí haríamos la interpretación del programa que recién les incorpore, teniendo el interruptor abierto. Tengo 379, 362 y 37,9 en tensión. Entonces, el valor de la tensión sería 197,28 voltios. Neutro a 0. B sub N0. Es un lindo programita así para interpretarlo. El que rindió Electrotecnia 1, bueno, y el que no rindió, lo puedo aplicar como para después en el examen tener mejor interpretación. Y después, por supuesto, tanto las representaciones fasoriales de las tensiones y corrientes. Lo más básico sería, si tuviese 100 ohms, también con los valores de reactancia inductiva o reactancia capacitiva para jugar un poco también sobre el circuito. Acá como el tiempo medio que es justo, no me quiero poner a entretener mucho en eso. Pero bueno, le pueden incorporar a la impedancia el valor resistivo y el valor inductivo. Inductivo capacitivo. Reactivo inductivo, reactivo capacitivo. En el caso particular de 3 cargas, acá tenemos 3,90. Tengo que aplicar el... Ahí está. 100 ohm, el valor de las tensiones y el valor de las corrientes. Como las cargas son balanceadas, las corrientes son equilibradas y las tensiones están equilibradas también. Y evidentemente no tengo corriente por el neutro y no tengo tensión de desplazamiento. Neutro flotante sería neutro con respecto al cero de la carga con el neutro de la fuente. Lo mismo puede pasar si yo conecto o desconecto. Esa sería una de las aplicaciones. Si tuviese un desbalanceo en una de las fases nada más, entonces ahí voy a tener el problema de que teniendo el neutro abierto, el neutro flotante, como se dice, donde está conectado el cero con el neutro de la carga, no tengo corriente homopolar, corriente por el neutro, pero sí tengo tensión, que se llama tensión de desplazamiento del neutro. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo. Normalmente lo que se presenta en la vida práctica es
cargas monofásicas, siempre equilibrarlas con el sistema RCT, por eso vienen normalizados los colores, marrón, negro y rojo, y cuando uno se incorpora en un sistema de media, baja tensión de distribución, ya sea rural o urbano, equilibrar es la condición fundamental. Y en un establecimiento, en una casa habitación con sistema trifásico, en una pequeña industria, porque si no voy a tener problemas de decir, ingeniero, usted sabe que hace un tiempo se me queman las lámparas de aquel sector de la fábrica o de este sector de administración. Es normal y se compra el mismo pack de lámparas. Las compro en el mismo lugar y bueno, del paquete salen las lámparas y el de mantenimiento cambia las lámparas, pero es muy seguido ahí, 2 veces al año, 3 veces al año que está cambiando lámparas sobre aquel sector. Entonces uno va e inspecciona, hace las mediciones, evidentemente en diferentes horarios del día del establecimiento. Los que trabajan el día de mañana en distribución de alguna prestadora de servicios eléctricos, cooperativa y demás, tendrán que hacer un seguimiento del consumo durante la mañana, la tarde y la noche, y de esa forma ver los posibles desbalanceos de las cargas, que serían los posibles desequilibrios de corriente que tenga, por lo cual va a tener desplazamiento. Va a ir flotando el BESU N0. Y siempre y cuando la fluctuación no supere el 6%, no habría problema. Pero evidentemente que si supere, y es normal eso, que supere, va a tener problemas con los valores de las tensiones en las cargas monofásicas. Acá lo hice en una condición muy extrema, me voy para un extremo, donde tengo 10 con respecto a 2 cargas que tienen xenón. Eso hay que tener cuidado. Precaución fundamental. Y algo que sí les voy a decir, ya sea porque el trabajo en una empresa, en una cooperativa y demás, es preferible, escúchenme lo que les voy a decir, es preferible en los bornes estos que tengo acá, de fase L1, de fase L2 y la fase L3 y el neutro, es preferible que tenga algún problema en borne de una fase que no esté bien ajustado o que el borne se abra con respecto a una conexión en la fase. Por eso muchas veces yo siempre le digo a la gente que trabajaba conmigo, prefiero que hacer hincapié sobre esta conexión. Yo voy a cerrar el neutro acá. Sobre esta conexión. El neutro siempre tiene que estar rígido conectado. Si es lo posible, tratar de que no tenga tantos empalmes, tantas conexiones y demás. Lo más rígido posible y las menos conexiones posibles. ¿Dónde están las fallas en las instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión? En los empalmes. Todo donde están los puntos de conexiones. Ahí es donde están los puntos calientes de las instalaciones eléctricas. Porque si usted lo calculó, la sección del conductor, es muy difícil que se funde el alambre. Cobre se tiene que fundir a 800 grados. Lo que se va a fundir, por supuesto, es la aislación. En cambio, en la parte de la morcetería, la parte de las conexiones, la parte de la bornera, es donde trabaja Joule, I cuadrado por R. Entonces, siempre en las instalaciones eléctricas baja, media y alta tensión, donde corresponde tener distribución rural o urbana, el neutro es prioridad 1. Si se me abre una fase, bueno, el motor trifásico tiene su protección, va a actuar su relé térmico, guardamotor o componente que tenga de sensor de temperatura, y va a hacer actuar la protección, por lo cual el motor va a detenerse su funcionamiento porque está faltando una fase. Pero en el caso que, si yo tengo carga, por ejemplo acá, carga desbalanceada, pero con conexión en neutro, está bien, tengo 20,78 amperes. Pero ¿qué sucede si se me abre el empalme del neutro? Actualmente la BSUL 10, 230, BSUL 20, 230, BSUL 30, 230. Y los valores de las corrientes en función a la impedancia. Pero si se me abre el neutro, mire el desastre que se produce. ¿Qué va a suceder? Los valores de la tensión BSUL 0, 351,
351 y 57,74. Evidentemente que estos dos componentes que están a un valor mayor de tensión normalizado por el fabricante, se va a deteriorar. Porque se cierra el ciclo, no cierra por el neutro, sino que cierra por la misma otra, por la carga Z2 y la fase L2. Y la Z1 con L1. Y los diagramas fasoriales, por supuesto, se han modificado. Así que hay que tener precaución con eso. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Es un lindo programita que lo pueden usar para ir haciéndole la interpretación física eléctrica de lo que uno va hablando. En los sistemas de carga desbalanceados conectados en triángulo, las corrientes de línea no tienen componentes de secuencia cero. Como directamente el triángulo no necesita conexión estrella, no necesita conexión de neutro. Lo único que conexión es neutro, neutro flotante, neutro común, o cero flotante, como le quiera llamar, depende del libro que utilice. Ese sí voy a necesitar el centro de estrella. Pero en la conexión triángulo no. Entonces no tengo componente de secuencia cero, secuencia homopolar, pero sí pueden tener las corrientes de fase, pues la suma puede ser distinta de cero. Se trata de una corriente que circula por el triángulo de la carga y nunca la abandona. Básicamente lo que se refiere a esto es que hay una corriente que circula en el triángulo y queda ahí adentro, encerrada en el triángulo. La corriente de línea no tiene componentes de secuencia, pero sí pueden tener las corrientes de fase cuya suma puede ser distinta de cero. Se trata de una corriente que circula por el triángulo de la carga y nunca la abandona. Para eso tengo, de aquí deducimos que no puede encontrarse en una sola corriente de fase, sino que está mezclada en las tres. Es simplemente una componente de corriente de cada fase. Siendo el sistema de generación trifásica simétrica de secuencia positiva, a las causas de la aparición de la terna de secuencia negativa y la terna de secuencia cero, son las impedancias de cargas desbalanceadas que son las que generan las componentes de secuencia cero y negativa en las tensiones y corrientes. Nunca existe componente de secuencia cero en un voltaje de línea a línea. El voltaje de secuencia cero es un tercio de la suma de los tres voltajes de línea y esta suma es siempre cero. No importa que tan desbalanceados estén los voltajes de línea, aunque sí puede haber componentes de secuencia cero de voltaje de línea neutro. Y sí, seguro. Por medio de una representación gráfica se puede visualizar cómo actúa un sistema trifásico por medio de las componentes simétricas. Esto sería lo que tengo a la izquierda, la generación, y lo que tengo a la derecha es la carga. En este caso, una carga conectada en estrella, que va a estar compuesta, como dijo anteriormente, de tres generadores. Lo idealizamos con tres generadores, ya después lo van a ver más detenidamente el año que viene o el otro, con los subtransitorios, porque han visto el estado permanente, el estado transitorio, y el año que viene van a ver el periodo subtransitorio. Menor tiempo en el periodo del permanente, de un estado permanente a otro estado permanente. Pasa al subtransitorio. Entonces, diríamos, ¿cómo vamos a interpretar físicamente el concepto de las componentes? Si hay tres corrientes, como tres corrientes. Y bueno, serían una que dice generador asimétrico de secuencia positiva, generador asimétrico de secuencia negativa y generador homopolar de secuencia cero. En el caso particular, este sería la fase A, la recorro la fase B y sería la I sub A1, la I sub A2 y la I sub A0. Y evidentemente esto gira todo en sentido antihorario. Después tengo esto gira antihorario, esta es la A, esta es la B y esta es la C. O la R, la S y la T. Acá tengo la conexión, esta es la secuencia inversa y esta es la secuencia homopolar.
Es como una interpretación física de, como si fuesen tres generadores en uno solo. Uno genera un campo magnético giratorio en sentido horario, otro en sentido antihorario y otro en el sistema homopolar, circula corriente por el neutro. Ese sería el concepto. Bueno, acá dice resolución de circuitos trifásicos aplicando el método de las componentes simétricas. Análisis para generaciones simétricas desequilibradas y cargas desbalanceadas. Lo que se trata de determinar son las corrientes reales que circulan por la línea o fase y el neutro. ¿Sí? Tengo sistema de estrella de generación, estrella de carga, o carga en estrella, con un interruptor entre el 0 y 0' o 0 y n, si a este le llamamos n y este 0, como en el caso anterior, es indistinto, no hay problema. O sea, lo importante es la fuente en estrella. ¿Y por qué va conectado en estrella? Ahí necesito la referencia del sistema de conexión de la estrella que me va a generar el neutro y la puesta a tierra de mi generador, de mi transformador. Y en el caso particular de la carga, voy a tener conexión en estrella o conexión triángulo, dependerá de los valores. Y acá tendré conectado el neutro, no tendré conectado el neutro. Entonces, es una explicación de lo que habíamos visto anteriormente en el gráfico con el aula Mausan. Hay unos ejercicios después que interpreta los resultados fieles a lo que se habla acá. Más unos trabajitos con unos programitas de aula Mausan. Dice, se verá el efecto de la termomopolar, por ello se va a considerar un generador conectado a una estrella de tensiones asimétricas desequilibradas, que alimenta una carga conectada a una estrella. Por razones de simplicidad, las líneas poseen impedancia de igual valor. O sea, el valor de la impedancia que tenga acá, bueno, está incorporada en la impedancia de la carga. ¿Qué pasó? Que admitiremos a la carga sin efecto del equilibrio entre las partes. De acuerdo al segundo teorema de Fontesquieu, se tiene la siguiente circuito. Tengo la E sub 0 con la impedancia, con conexión en el neutro, sin conexión en el neutro. Como vemos, podemos tratar el sistema trifásico como tres sistemas distintos por separado. Y bueno, acá lo que tendríamos que el principio de... Hay un teorema que se vio en Electrotecnia 1, que es el teorema de superposición. Entonces, ¿qué sucede a una carga si la alimentamos con dos o tres fuentes? Y bueno, analizamos puntualmente con cada fuente y después hacemos la suma el aporte de cada fuente y después el aporte total. Como vemos, podemos tratar el sistema trifásico con como tres sistemas distintos por separado, ver lo que sucede en cada uno y luego aplicar el principio de superposición. En principio, nos vamos a referir ahora al efecto de la termomopolar. Bueno. Si ese está cerrado, de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff, tiene que hacer el recorrido de la corriente si ese está cerrado o si ese está abierto. Si ese está abierto, evidentemente no voy a tener corriente por el neutro. Y si ese está cerrado, va a suceder la corriente que va a circular por la impedancia y por el circuito de carga. En este caso, 3ZN. Eso lo podemos ver acá. O sea, el valor de I sub 0 por Z y este, la ecuación, y 0Z más 3 veces la corriente I sub 0 por Zn. Y de ahí despejamos el valor de la corriente y obtenemos el valor de la fuente de tensión sobre la impedancia más 3 veces la impedancia neutra. Para eso
sería la impedancia que yo tengo acá. Tienen las tres corrientes, de las tres fases, por supuesto, las tres isoceros que van a circular por el neutro. En este caso, a ver si me era este triángulo. Bueno, esta es una conexión de circuito trifásico en triángulo. Tengo una carga en triángulo y una fuente de tensión en estrella. Este sería uno. Lo vamos a hacer. Vamos a ver si abre este otro ahora. Y este sería el otro caso que acá podemos hacer las tensiones balanceadas y las tensiones equilibradas, no. Las cargas son balanceadas. Acuérdense de eso. Este le vamos a meter un valor medio grande ahí como para que 200, 300, 2000 ohms. Como para que no circule corriente por acá. Porque si le disminuye el valor, no hace falta que circule corriente. Entonces acá lo que tengo, evidentemente, tengo una carga desbalanceada. Al neutro le he puesto un valor de corriente elevado para que esté circulación cero de corriente, muy próxima a cero. Y el diagrama en función del tiempo y el diagrama fasorial. Evidentemente que voy a tener los valores de las corrientes y los valores de las tensiones en la carga. Al variar el valor de la impedancia del neutro, evidentemente me va a cambiar la situación. Ahí ya diríamos es como si estuviese conectado el neutro del tronco. Qué bárbaro. Acá lo que tendría conectado el N con el 0, en el neutro de generación con el 0 de la carga. Entonces acá yo tendría corriente. Bueno, ya después ya vamos a ver unos ejercicios ahí que hay para hacer la interpretación. En el primer caso, bueno, si ese está abierto, la corriente en la terna de las tres impedancias está a una misma tensión. En el primer caso se tiene aplicada la misma tensión a cada fase y como están conectadas en estrella, las corrientes por el neutro serán igual a 3 veces la de fase, ya que estas son iguales. En el segundo caso se tiene que los extremos de las fases están conectados a la misma tensión y al no haber retorno al sistema de generación por el centro del sistema. El retorno de generación puede ser por el mismo cable, acá lo estamos identificando con el mismo cable, pero evidentemente siempre el retorno es por tierra. Tengo el sistema o esquema de conexión a tierra, tenemos en nuestro país dos, el TT y el IT. El TT significa que la conexión del neutro del generador o neutro del transformador de distribución de la rural, de urbano, el neutro de la estrella, el centro de estrella del transformador, del secundario transformador, que sería la fuente de energía al preensamblado, al urbano o al rural, va conectado a tierra. De ahí, del centro se saca el neutro y se
coloca tierra. Ese es el primer T, que es el T de servicio. Se llama T de servicio. Y después tendría en la carga, conectada en estrella, el neutro conectado puesto a tierra. No. Directamente va conectado al neutro del sistema eléctrico porque es carga monofásica en un sistema trifásico. Pero, ¿cómo obtengo la otra T? Todo aparamiento eléctrico no sometido a tensión va puesto a tierra. Toda la estructura metálica de las instalaciones eléctricas que uno tiene. Vamos a una casa de habitación, heladera, cocina, lavarropa. En una fábrica, la estructura metálica de los tornos, las presas, todo lo que es las bandejas portacables, la estructura metálica, todo va puesto a tierra. Entonces ahí tendría el segundo T, que es el T, todos los transformadores, todos los generadores, todas las máquinas que yo tenga, todos los motores van puestos a tierra. Entonces ahí tendría el segundo T. Entonces, si esquema de conexión a tierra, TT. La corriente no vuelve por el cable de neutro, como está haciendo el dibujito acá que estamos viendo los programas, sino que a través de tierra. ¿Cómo vuelve por tierra? Solo Dios sabe. Y tendrá la posibilidad de volver a tierra a través de la tierra propiamente dicha, de alguna estructura metálica, y no nos olvidemos que hice el comentario de que todos los generadores del país, todos los generadores de la rural, todos los generadores de la ciudad en la República Argentina, el neutro va puesto a tierra, o sea que la referencia que nosotros tenemos es de tierra, propiamente dicho, el cero. Por lo cual, ahí tendríamos el primer T. Y el segundo T es de toda la estructura no sometida a tensión, estructura metálica no sometida a tensión, va puesta a tierra. Y el otro es el IT, y de insulación, de aislación. Tenemos un transformador relación 1 a 1 o transformador 220-220, 380-380, donde levanto la referencia de ti con respecto